Abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Génesis. Oremos. Padre, te amamos y queremos oírte. Señor, no nos satisface con algunos cuantos pensamientos acerca de Dios o nuestras opiniones o las ideas de alguna persona. Señor, queremos la palabra de Dios, la queremos toda, todo y cada uno de los versos en la Escritura. Padre, yo te pido que al meditar en este estudio, como lo hacemos durante toda la semana, en estos 2 capítulos, estamos todos unánimes. Padre, te pido que atiendas a todos estos que vienen con un corazón sincero y queriendo oír de ti. Quieren alabarte. Ponemos toda nuestra atención sin distraernos en lo absoluto. Simplemente el movimiento en nuestro corazón que se inclina a tu presencia. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis cubre como 2500 años de historia. Los capítulos 4 y 5 cubren 1500 años de esos 2500 años de la historia. Por eso es que vemos muchas generaciones que pasan y podemos ver. El capítulo 1 ya vimos el principio del universo. En el capítulo 2, el origen de la raza humana. En el capítulo 3, el principio del pecado. En el capítulo 4, vamos a ver los resultados y el progreso de ese pecado. Y así continuaremos hasta el capítulo 5, donde veremos aún más de estos resultados. Vamos a ir leyendo, vamos a oír esa expresión varias veces que dice, y murió, etcétera, etcétera. Toda la generación que ha cumplido el plan de Dios y luego muere. Entonces el capítulo 3 de Génesis es donde está la raíz del pecado. Capítulo 4 es el fruto del pecado. Esto es el resultado del pecado. Adán es expulsado del jardín del Edén, así como todo ser humano desde Adán. Adán lo probó y luego Adán también estaban y tenían comunión con Dios, disfrutaban la forma en que confraternizaban con Adán y Eva y Dios. Ahora, todos nosotros hemos concebido aún fuera del jardín con ese deseo. Lo que Adán hizo fue tan maligno y nos invadió toda la raza humana que para eso se requiere lo que Pablo se escribe, dice, un segundo Adán para limpiar la maldición. ¿Regresaremos al jardín del Edén? Sí, naturalmente que sí. En el cielo, en la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y tierra nueva, veremos el paraíso de Dios con el árbol de la vida que se describe aquí en el capítulo 21. Pero yo creo que aún antes de la tierra nueva y nuevo Jerusalén, habrá 1000 años de restauración a la tierra, porque la tierra tiene que tener una condición diferente, que va a ser una réplica del jardín del Edén. Pero para esto fue necesario que Jesús viniera para restaurar lo que Adán en verdad estropeó en gran manera. Ese es el mensaje de la Biblia en un conjunto. Ahora, me gusta la forma en que Campbell G. Morgan describe, dice que capítulos 1 y 2 es la generación, el principio del universo, el principio del hombre, etcétera, etcétera. Los capítulos 3 al 11, aquí se ve la degeneración. Vemos como el pecado y los resultados del pecado. Y luego en los capítulos 12 hasta 50, la regeneración, donde podemos ver a Abraham y sus descendientes. Ha habido un progreso que se puede ver y se articula en una forma tan hermosa por Pablo en un verso. En el capítulo 5 de los Romanos dice, por un hombre entró el pecado al mundo, y así la muerte por el pecado.
Entonces, la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Así que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. El pecado entró, la muerte se esparció y reinó, y lo podemos ver nosotros con nuestros propios ojos en nuestros días. Entonces, en el capítulo 4, donde dice que Adán conoció a su mujer y concibió, el capítulo comienza con mucho gozo. Hasta aquí todo se ve muy bien, muy bueno. Quedó encinta para dar a luz su primer hijo. Naturalmente que ellos nunca habían experimentado el gozo de ver una persona o una mujer encinta. Ni él ni ella. Nos podemos imaginar la asombroso que los dos se ponían cuando, principalmente Adán cuando veía que su esposa estaba creciendo, ¿cómo se dirigiría a ella? ¿Qué le diría? Querida, noto que últimamente te estás poniendo medio gordita y estás ganando un poquito de peso. ¿Por qué? O Eva exclamaba también y le compartía con él, ¿por qué siento todos estos movimientos en mi estómago? O también quizás Adán expresó y diciendo, ¿por qué últimamente tienes deseo de nieve y pepinillos en conserva? Cuando la Escritura dice que Adán conoció a su esposa, no quiere decir que no la conocía, como que Dios los introdujo o los presentó el uno con el otro como Adán aquí, Eva aquí, Adán. No, lo que quiere decir que se conocieron íntimamente, literalmente tuvieron relación sexual. Y así, de este modo, ella concibió y dio a luz a Caín. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Ella se expresa y dice, he adquirido varón del Señor. Ahora, típicamente, en esas culturas antiguas, era el esposo que ponía el nombre al niño. Así funcionaba esas culturas. Pero aquí podemos ver que fue Eva que nombró al primer nacido y le llamó Caín, como diciendo, he adquirido varón del Señor. Y yo creo que eso fue porque las expectativas que tenían de ¿quién vendría a ser este niño? Yo estoy casi seguro que Adán y Eva creían que esto era el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo en el capítulo antiguo. En el capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en el calcañal, pero tú le herirás en la cabeza. Así que cuando nació Caín, ella expresó y dijo, ahora sí lo obtuve, ahora sí, aquí está. Esta es lo que esperábamos. Este es aquel que nos libertará y nos regresará al jardín del Edén. Y esto va a reparar todo lo que la serpiente y nosotros extropiamos. Yo no creo que ha habido una esperanza más activa cuando se espera el nacimiento de un niño como la esperanza que Adán y Eva tenían. Algunos eruditos creen que la traducción es aún más clara. En lugar de que dijeron, he adquirido varón del Señor, insisten en el hebreo que literal se puede traducir diciendo, he adquirido hombre, aún el Señor mismo. He adquirido al Señor mismo. Es que esa era la expectativa tan alta que ellos tenían de que este sería el Mesías que el Señor había pronunciado en el jardín del Edén. Estaban tan contentos cuando finalmente nació aquel niño. Adán y Eva abrazaban aquel bultito, aquel niño, exclamaban y creían, ese es el libertador de que el Señor nos habló. Qué pocos sabían de que en sus brazos tenía el primer asesino, que es lo que este niño iba a venir a hacer. En verdad no sabemos ni podemos asegurarlo, pero el lenguaje que aquí vemos, admitiré que esto se oye medio raro por la información que obtenemos aquí. Puede ser que este niño fue muy chiqueado. Su papá y su mamá lo chiquearon siendo que era el único niño, el primer niño nacido en la tierra. Naturalmente que Adán y Eva no tenían
clases ni a quién preguntarle cómo tratar al niño. No podían consultar con amigos que habían tenido niños antes o que habían sido papás. Simplemente tuvieron que arriesgarse y ayudar en el crecimiento al niño Caín. Y lo lograron. Pudieron hacerlo. Ayudar a que creciera el niño. Bueno, así, eso lo dejamos de ese modo. Verso 2 de capítulo 4 de Génesis dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. El nombre Abel significa aliento, vapor, algo que se puede esfumar. Puede dar a entender que es algo que se eleva. Da la idea de que algo debe de ascender a la presencia de Dios, como los sacrificios que practicaban en el Antiguo Testamento. El humo se elevaba, el aroma del incienso se elevaba para llegar a la presencia de Dios en una forma de oración para alabar a Dios. Quizás es lo que ellos creían, que este niño iba a ser elevado a la presencia de Dios. Aún quizás hasta tuvieron un favoritismo, como ya mencioné, sobre Caín por Abel. Este es nuestro libertador. Tenemos que cuidarlo. El segundo niño, Abel, quizás llegaría a ser tan espiritual como su hermano, el libertador. Espero que este nos pueda librar y que crezca a ser espiritual como su hermano mayor. No estamos seguros, pero el lenguaje que aquí se usa implica que así era, que mostraban favoritismo porque ellos esperaban que ese era su libertador. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, porque Caín era un hortelano, preparaba la tierra. También Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y no la ofrenda de su hermano, pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó con él en gran manera, y decayó su semblante. Naturalmente que esto nos da algunas ideas. En primer lugar, notemos el verso 3 que dice: al andar del tiempo, literalmente está diciendo, al fin de los días, o al final de los días. Esto implica que había un cierto tiempo de que Dios prescribió de que necesitaban ofrecerle sacrificio. Parece ser que Dios les dio instrucciones a Adán y a Eva, y Adán y Eva les pasaron estas costumbres a sus hijos, que Dios requería sacrificio. Por eso vinieron a ofrecerle sacrificio, una ofrenda al Señor. Sin duda podemos entender porque en el jardín del Edén vieron que Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ellos pudieron haber dicho a sus hijos: hijos, esto es lo que Dios hizo para cubrir nuestro pecado. Aquí dice que Abel trajo también de los frutos primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor aceptó. Yo me imagino que, quizás no sea exactamente, pero yo me imagino, ustedes recuerdan cuando el profeta Elías contendía en el Monte Carmelo con los profetas falsos de Baal. El Señor estaba tan contento y agradó la ofrenda del profeta que recibió la ofrenda y aún absorbió la ofrenda y
envió fuego como señal de que aceptaba su ofrenda. Quizás esto significaba que el Señor aceptaba lo que le trajo Abel, pero no aceptó lo que le trajo Caín. Yo sé que algunos de ustedes van a leer esto y van a decir, eso no se ve justo. Él trajo lo mejor que pudo, lo mejor que tenía. Y quizás aún estaba más hermoso, es lo que ustedes pueden creer, porque la ofrenda de la tierra del hortelano los arregló en cierta forma, naturalmente que se tenían que vivir más hermosos que la sangre que venía escurriendo de la ofrenda que trajo Abel. Naturalmente que lo que Caín trujo de su jardín, hasta pudo haber expresado, mira nomás qué hermoso lo arreglé, qué hermoso lo compuse, se lo voy a traer al Señor, naturalmente que el Señor lo va a aceptar. En el otro lado, Abel quizás no estaba tan presumido ni tan contento porque él era un pastor. No sé si ustedes habrán visto al instante que se le quita la vida al animalito para hacer la carne. No es algo tan hermoso tener que degollar el animalito, la sangre brota y ver como que el animalito está perdiendo la vida. Eso no es hermoso. Pero él trajo producto de su jardín, de lo más hermoso. Seguro que estaba todo bien arreglado y bien acomodado. Pero la respuesta se nos da acerca de este dilema cuando vamos al libro de Hebreos, el libro de los Hebreos capítulo 11. Les voy a leer un verso para que nos da la respuesta, para ver lo que está sucediendo aquí. Hebreos 11, verso 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Aquí nos dice que lo hizo por fe. Abel se presentó con toda la fe. Podemos ver 3 razones de que el sacrificio de Abel era superior al de Caín. Número 1, la clase de ofrenda que él trajo era un sacrificio de sangre y lo hizo por fe, como diciendo, yo creo que por fe, que tiene que haber sustitución, alguien o por lo menos un animalito tiene que morir. Cuando él traía esta ofrenda al Señor, que era testimonio de que él creía en la necesidad que había para que hubiera perdón, tenía que haber una expiación. Lo hizo por fe. Caín trajo lo que pudo, el tipo de sacrificio. Número 2, la clase de sacrificio. La clase del sacrificio. No se menciona la calidad de la ofrenda de Caín. Aquí en Génesis sí menciona la clase de sacrificio de Abel, porque dice que trajo el primogénito, lo mejor, trajo de lo más gordito, aún el más gordito. En otras palabras, trajo lo mejor que encontró para traérselo a su Señor. No fue a ver sus ganado y los vio y dijo, ¿cuál corderito es el más débil, el más enfermo? Como quiera se va a morir, se lo voy a ofrecer a Jehová. No, escogió el mejor para traérselo a Jehová. Esto podemos ver a través de las Escrituras, que es un patrón de que muchos lo han hecho, y aún en nuestros tiempos algunas personas van a traer algo a la iglesia cuando ven que tienen, por ejemplo, un piano quebrantado o un mueble medio quebrantado, exclaman entre uno al otro, le dice, vamos a regalarle este mueble a la iglesia, como que ya lo vamos a destruir, lo vamos a tener que tirar, ya no nos sirve, pero yo creo que esta gente en la iglesia lo puede utilizar. La idea es, cuando le des a Dios, dale lo mejor.
Cuando David intentó edificar el templo para Jehová, buscó un lugar alto en Jerusalén. A ese tiempo era el lugar de este terreno pertenecía a Arana. Cuando habló con él para comprar aquel terreno, Arana le dijo: te lo regalo. David contestó y dijo: no ofreceré ofrenda al Señor si no me cuesta nada. Me tiene que costar, me tiene que doler. Así que yo no quiero que me lo des. Yo quiero que tú me lo vendas por un precio completo. Yo te pago. Él lo compró, edificó el templo, y es el templo donde ofreció a Dios. El tipo de ofrenda, la calidad de la ofrenda. Número 3, el carácter detrás de la ofrenda. Verso 5 de capítulo 4 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estaba descontento. Dios le llama la atención y dice: ¿por qué estás descontento? Y que le está diciendo: si haces el bien, y si vives justamente, y si practicas la verdad en tu vida personal, si haces el bien, tendrás que ser aceptado. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta y su deseo es para ti, pero tú te enseñorearás de él. Dios nunca separa el adorador, la ofrenda que traes, del adorador. Siempre Dios ve el corazón del adorador. Y a esto le añade, ya sea canto, obras, finanza, alabanza, adoración. Todo lo que tú le traigas a Dios tiene que ser lo mejor. Aquí Caín está enojado. En su corazón ha concebido el deseo de asesinar a su hermano. Está enojado, tiene odio contra su hermano. Jesús dijo: habéis oído que no matarás, pero aún yo les digo que si alguno se enoja contra su hermano sin causa, ya has cometido asesinato en tu corazón. Caín concibió la rabia en su corazón aún antes de consumir el asesinato con sus propias manos. Entendamos que la Biblia nunca habla de Caín como si hubiera sido un hombre pagano, sino que era un adorador, pero un adorador falso, porque había traído lo que era bueno para él, lo que él codiciaba, vino con una sensación de orgullo. Por eso es que Dios le dice: si haces el bien, serás aceptado. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no lo hicieres bien, en el pecado está a la puerta. Jesús, en el capítulo 15 de Mateo, cita al profeta y dice: el profeta Isaías profetizó de ustedes diciendo: esta gente me alaba con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Me alaban en vano, o en vano me alaban. Esto es interesante. Juzgamos la adoración de otros por lo que vemos. Cuando algunos exclaman y dicen: Dios no fue justo con Caín. Pero nosotros aún en nuestras reuniones a veces juzgamos. Cuando estamos en nuestra reunión de adoración, vemos que una persona está con sus brazos en el aire, aún hasta se mueve de lado a lado, y aún hasta le brotan lágrimas de sus ojos y le ruedan por sus cachetes. Está en una adoración intensa. Cuando alguien lo ve, dice uno: oh, en verdad ese hombre está en verdad adorando intensamente. Pero si vemos a nuestro lado izquierdo o derecho, vemos que alguien está adorando que muy apenas levanta sus manos, muy apenas mueve sus labios y casi ni se oye.
nosotros lo juzgamos y decimos, esa persona necesita aprender cómo adorar. Debemos de ayudarle a motivarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es adoración? Todo principia en el corazón. Y es posible que también que algunas personas elevan sus manos y alaban muy intensamente, y quizás cuando alguien lo ve, él está pensando, alguien va a notar que elevo mis manos y está cantando muy intensamente. Entonces él en su corazón concibe la idea, en verdad, que estoy adorando. Yo te diría, estás entrando en una zona de peligro. Quizás pensamos a ver a esta persona, mira de la forma que está vestido. O también piensas, a mí no me gusta estos tipos de himnos. O este servicio se está haciendo muy largo. Posiblemente que digamos algo con nuestros labios, pero en verdad no lo tenemos en nuestros corazones. Recordamos la parábola que dijo el Señor acerca del fariseo y el publicano. Dice que el publicano oraba y decía para sí mismo, descrito en Lucas 18:10, dice, el fariseo y el publicano amaba. Quizás en nuestros días tú puedas ser de este tipo de adoradores y te alabas a ti mismo. Este individuo decía, Dios, te doy gracias que no soy como estos, y se impresionaba a sí mismo. Así que él adoraba con verdad. Caín vino a adorar, pero el carácter que tenía es que no había adoración. La clase de adoración que él trajo, la calidad de la adoración que él trajo, y el carácter que venía. La clase, la calidad y el carácter. Estos tres elementos tienen que estar presentes en el corazón del adorador. Continuaremos en el verso 7 del capítulo 4. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo. Esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado siempre está a nuestra puerta, para algunos de nosotros más que para otros. Y a veces somos tan conscientes, tan tolerantes al pecado, que hasta le ofrecemos una habitación en nuestro hogar. Aquí dice, pero, y tú te enseñorearás de él. Hay un libro que se escribió hace algunos años que se llama, y fue escrito en África, y dice, se llama La maleza crecida o el zacate muy alto. Ese libro nos dice de varias historias. Una de ellas dice que había un león muy feroz que encontraba a la gente y la mataba. Porque este león, una vez que había probado la sangre, vagaba por las noches buscando gentes cuando la gente estaba dormidos, y los atacaba en cierta forma que la gente ni se daba cuenta. De una forma tan increíble, una escritura dice que en una ocasión un león mató hasta 100 personas y los amontonaba. Este león era tan feroz y tan rápido que hasta podía cubrir casi 100 yardas en 3 segundos. Entonces, el pecado está a la puerta. Ciérrale la puerta. Si Satanás está tocándote a la puerta, clama al Señor, dile, Jesús, contesta la puerta por mí. No comienzas a tener conversación con el enemigo y decirle, yo te reprendo, sino que lo que tienes que hacer es refúgiate detrás de Jesús. Él tiene el poder. El pecado y esos deseos te van a intentar controlarte. Pero tú lo tienes que controlar. Así que Caín habló con su hermano. Esto nos debe de impresionar, de que Dios, en lugar de ahuyentarse de Caín, antes se arrimó a Caín para consolarlo. Dios no solamente se retiró de él, sino que se arrimó, le habló
y razonó con él y dice, ¿por qué estás tan enojado? Como dándole a entender, tú no tienes ningún derecho de estar enojado. El problema no estaba por fuera, sino que estaba en su interior. Por eso es que Dios está razonando con él, advirtiéndole de que algo malo te va a suceder. Tienes que controlar tu ira. Por eso es que verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato de la historia. No fue un asesinato de segunda clase, fue un asesinato de primer grado. De ahí que viene el deseo de asesinos que podemos aún ver en nuestros propios días, en una forma poderosa. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí podemos ver una mentira clara y una revelación. La mentira fue cuando él contestó, no lo sé. Estás mintiendo porque tú sabes que dejaste el cuerpo muerto. También es una revelación que vino a ser tan fuerte porque él se enojó contra su compañero, su mismo hermano, que hasta pregunta en una forma arrogante, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? Yo diría, sí, eres el guarda de tu hermano, especialmente tu hermano de sangre. Debes de haber protegido su vida, no quitársela. Cuando él dice, soy el guarda de mi hermano, Dios le pregunta, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando él dejó que la ira lo controlara y dejó que el pecado lo dominara, porque dice aquí, está a tu puerta. Quiere decir que él concibió la tentación. Cuando él sintió el deseo de matar a su hermano, en una forma espiritual, concibió la semilla de la serpiente que se oponía a la descendencia del cual vendría el Redentor. Por eso la batalla continúa hasta estos días. En el Nuevo Testamento hay una advertencia usando a Caín como ejemplo. En el libro de Judas, verso 11, habla de aquellos que han ido por el camino de Caín. El camino de Caín parece ser que ha sido un patrón. Judas le llama el camino de Abel, que era un patrón que es un patrón que se estableció. Algunos que están pasando por el camino de Caín, porque sabemos que el pecado de la humanidad, que solamente el derramamiento de la sangre de Jesús iba a controlar. Estas personas dicen, yo iré a Dios con mis propios esfuerzos, con mi propia religión. Naturalmente que esto niega la presencia de Dios. Decide no arrepentirse, como aquí vemos que fue la reacción de Caín. Ese es el camino de Caín. Este es el patrón que vemos en nuestros días, aún nuestros días, porque estas gentes rehúsan aceptar el plan de Dios. Verso 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces se le dio su sentencia a ser un errante. En esos tiempos, los sómatas,
debían de ser expulsados de su tierra. Esa frase que se usa, eso quiere decir que se tenían que separar de sus familias. No podías estar cerca de tu familia, sino que tenías que ser expulsado. Sea que te separabas de la protección de tu familia. Entonces, cuando él dice, ¿acaso soy el guarda de mi hermano?, Dios le está diciendo, nadie te podrá guardar a ti. Ahora serás un fugitivo. Vivirás una vida errante como un nómada. Ustedes pueden entender que cuando Adán pecó, no solamente nos echó a perder a nosotros, sino que echó a perder todo el ambiente. Yo creo que las personas ambientales deben de culpar a Adán, porque cuando Adán le dijo, así como Pablo escribe en el libro de los Romanos capítulo 8, dice Pablo que en el capítulo 8, toda la creación gime en dolor, esperando ser libertados. Un día seremos libertados. Esto se llamará el reinado milenial de Jesucristo. Por eso es que el reino milenial se va a cumplir esta promesa. Hasta entonces la creación gime. Nosotros gimemos. Nosotros podemos verlo. Así que nuestra materia se está deteriorando continuamente. Las cosas se deterioran y cada día es más peor el deterioramiento. Verso 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Oh, de veras? Dice, un castigo muy grande poder soportarlo. Él, en lugar de arrepentirse, está pidiendo clemencia. ¡Qué absurdo! Pero si Caín hubiera dicho, Señor, yo admito que hice mal, estaba enojado, pequé y asesiné. Está mal, por favor, Señor, perdóname. Dios lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Pero aquí vemos que él exclama y dice, este castigo es tan grande que no lo puedo soportar. Es mentira, porque en el capítulo 9 de Génesis vamos a ver que dice que el hombre que derrame sangre, su sangre será derramada, que eso es lo que él merece la pena capital, porque Dios le dio a la humanidad el derecho. Dios tiene el derecho de que él puede ejercitar lo que él quiera. No lo hizo. Aquí Caín no está viendo las instrucciones que Dios ya le había dado, sino que se montó en cólera y descendió al nivel de ser asesino. Porque notemos que dice, este castigo que tú me das es más de lo que puedo soportar. Está actuando como un niño chiqueado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Qué fue la marca que Dios le puso a Caín? Se han escrito muchos libros y muchos han opinado, pero yo diría, yo no lo sé. Esa sería la mejor respuesta. Esta señal, ustedes pueden decir que era esto, que era lo otro. Quizás era una marca que solo Dios podía ver, como usando una tinta invisible, pero Dios le dice, tendrás una señal. Quizás solamente fue promesa. Quizás la palabra señal también se puede traducir como una promesa. Simplemente será que Dios declaró, eres un hombre con esta señal, por lo que Él dice. Hay posibilidades que haya sido así, que estás marcado, estás separado. Puede haber sido también una marca física, no sería la primera.
Si ustedes han leído la Biblia, se darán cuenta de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, Dios le dice al profeta que vaya a Jerusalén, que pase por la ciudad con una marca y que marque en la frente, que les ponga una señal en la frente a las personas que se lamentan por la malignidad que ven en Jerusalén. Esa cultura estaba tan decaída, tan maligna, que algunos, los justos, odiaban el pecado. Dios le pide al profeta que vaya y marque en la ciudad, en la frente, a todas aquellas personas. El segundo caso de marca en la frente lo encontramos en el capítulo 7 de Revelación, los 144,000, que Dios le dice al ángel, márcalos y séllalos en la frente para que sean protegidos durante el periodo de la tribulación. Así que no sabemos si fue una marca visible o simplemente una declaración. Verso 16 de capítulo 4. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Yo les diré que cuando yo predico encuentro mucha gente que caen en la tierra de Nod. En la tierra de Nod. Esto quiere decir que esta tierra se le llamaba la tierra de los que delirian. Esta gente está delirando. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer. ¿Conoció a su mujer? ¿Qué expresiones encontramos en este libro de Génesis? Son tan interesantes en las vidas de estas personas. ¿De dónde Caín encontró mujer? Si vas al capítulo 5, verso 4, dice, fueron pues los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Así que debe haber tenido muchas hijas. Aquí dice, engendró hijos e hijas, lo dice a término plural. Así que podemos entender fácilmente que Caín se casó con una de sus hermanas, que a ese tiempo no era problema. No había peligros genéticos. En estos días, si se casan parientes o primos, hay peligro de que surjan peligros por el deterioramiento que ha crecido. El deterioro está muy adelantado, pero a ese tiempo de que entrara el deterioro en la raza humana, así que se les permitía casarse. Estos son los resultados del primer hombre y primera mujer. Así que esa raza era una raza pura. Así que no debemos de sorprendernos que se casó con su propia hermana sin tener problema. Yo les diría, si ustedes tienen que establecerse para beber agua del Río Grande, ¿preferirían tomar el agua de aquí o ir hasta la base donde comienza el río, que es el río Canby, donde comienza el río Canby, donde la tierra está, el agua está pura, limpiecita, en lugar de tomar el agua acá en Albuquerque, Nuevo México, o en México, o en el río Bravo, donde la tierra ya está el agua está bien contaminada? Ustedes claramente dirían no, pero así sucedió con la raza humana. La raza humana se corrompió por los efectos. Por eso se les prohíbe, por diferentes razones, esta actividad de casarse, que haya casamiento de primos. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. ¿No es que Dios le había dicho que iba a ser errante? Lo que está definiendo aquí es lo que Dios le dijo. Es como decirle lo que iba a suceder en la ciudad, en la Torre de Babel. Voy a edificar una torre para llegar hasta donde está Dios. Verso 18. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mahalalel, una palabra grandísima. Engendró, una palabra hermosa y muy fuerte. Y a Mahalalel, y Mahalalel engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Lamec, el séptimo de Adán.
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Yo diría que mi opinión es que el primer bigamista fue Lamec. Tomó 2 esposas, porque Dios dijo: por esta razón el hombre dejará a su esposa y su mujer, y se unirá a su mujer. Singular. Esta es la primera vez. Y es los descendientes de Caín, un hombre que tomó 2 mujeres. Ahí comenzó el desorden. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Silfa: oíd mi voz. Pero regresamos al verso, dice 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Bueno, hasta cierto punto vemos que están cumpliendo con el mandamiento que Dios le dijo a Adán y a Eva, que subdujeran y cubrieran la tierra, pero no que tomaran 2 mujeres. Entendamos, porque este linaje Dios lo va a detener en el futuro, vamos a ver. Y de ahí va a haber una raza que va a continuar. Verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oír mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Yo sé que esta expresión muchos hombres se los dicen a sus esposas. Que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Quizás lo hizo en defensa propia, dando a entender: si alguien me ataca y lo mato. Hasta este punto están viviendo una vida primitiva. Todavía no se instituía la ley de ojo por ojo, diente por diente, o sea, la ley taliona no estaba establecida todavía. Él está diciéndoles a sus mujeres: si alguien me hiere, lo mato. Si un joven me hiere, si un joven por mi golpe, y 7 veces sería vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces, 7 veces lo será. Recordamos lo que Jesús le dijo a Pedro, que debía de perdonarse 7 veces 7 o 77 veces. Naturalmente que el primer perdón es por perdón. El primero es por revancha y el segundo por perdón. Verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Piénsenlo de esta manera. Tener un hijo llamado Set, naturalmente que fue un día hermoso. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Perdieron a Abel cuando su hermano lo asesinó, pero también perdieron a Caín porque Dios lo exilió. Perdieron sus 2 hijos. Ahora viene Set. En estos 2 capítulos podemos ver la diferencia de el linaje de Set contra el linaje de Caín. El linaje de Set va a comenzar, porque Set es del cual vendrá la promesa. Génesis 3:15, vemos que el hijo que nació, entonces el linaje bueno ahí termina. Porque dice aquí: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Algunas traducciones dicen que comenzó a clamar el nombre. Así que el nombre del Señor era Yahvé. Comenzaron a clamar a Dios por su nombre.
Esto quiere decir que más tarde Dios reveló en el yo soy el que soy. Aquí vemos la genealogía de Adán. Ahora comenzamos a ver una cultura que adora a Dios a través de Noé, porque él era un hombre justo. Yo no sé si ustedes están familiarizados con los libros de Francis Schaeffer. Él escribió varios libros que causó una gran influencia en mi caminar con Dios. Él escribió de que la raza era dos. También San Agustín escribió diciendo acerca de que había dos humanidades. Escribió años después. Él escribió un libro que se llamó La ciudad de Dios. San Agustín dijo que todo el mundo... Agustín clama y afirma que toda la humanidad tiene dos sociedades, o vive en dos culturas. Unas que conocen el amor de Dios y otros que ignoran el amor de Dios. Y escribió muchos paralelos acerca de esto, acerca de la ciudad de Dios. Aquí vemos las dos humanidades, dos ciudades, por estas dos genealogías. Este es el libro de la genealogía de Adán, capítulo 5 y verso 1. Vemos la historia del hombre de Adán. Este es el libro de las genealogías de Adán. En el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Yo sé que están pensando ustedes ahorita, cuando sabemos que vamos a ver genealogías, aburrido, aburrimiento. Muchos dicen esto es aburrido, pero qué raro que mucha gente se aburre con las genealogías, pero cuando ven el periódico para ver en qué quedó la barqueta del fin del día, o para poder entender para ver los porcentajes de los bateadores. Ahora tenemos una genealogía que enfoca en Dios, en aquellos que son fieles a Él. Y yo creo que Dios es fiel y la genealogía reclama fidelidad. Aquí vemos un principio. Capítulo 3, verso 16 de Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que aquí quiere decir que se recuerda a los justos una hermosa idea. Al pasar esto, es como pasar por un cementerio. Cuando pasamos por un cementerio, vemos la frase y murió, y murió, y murió. Es lo que aparece aquí en lo que sigue. Verso 2 del capítulo 5. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. No les llamó la familia de Adán, simplemente la familia Adán. O sea, la creación. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Yo no voy a tratar de explicar las edades de las personas, lo he explicado antes. Pero muchos quieren que explique acerca de las posibilidades o por qué la gente vivía tantos años. Ya lo he explicado antes, porque esos son estudios aparte. Verso
7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Yo quiero aclarar algo aquí. Cuando Adán fue creado el primer día, ¿qué edad tenía? Naturalmente, un día de edad. ¿Se veía como la edad de un año? No. Tenía que haberse visto como un hombre crecido, quizás 20, 25. Bien desarrollado. El primer día de la creación no había edad para ponerle edad. Como lo podemos ver en el resto de la creación, Dios creó las aves de los cielos, los animales de la tierra. No creó los huevos y los nidos, sino creó a los animalitos, para que los animalitos edificaran sus niditos en los árboles y se pudieran multiplicar. Es esto interesante, ver la posibilidad de que Dios pudo haber hecho esto con todo el universo. Sabemos que hay desacuerdos en que qué edad tiene la Tierra, si tiene 6,000, 10,000 millones de años, pero hay muchos que se atreven a opinar. Pero sí sabemos lo que se ha hecho a la nación, a las plantas, a las aves. Pero sí sabemos que toda esta creación se va madurando continuamente. Verso 8. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vio Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Verso 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jeralel 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Se detuvo por alguna buena razón cuando engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Sabemos que Enoc se menciona más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Hay 5 pasajes que mencionan a Enoc. 2 de ellos es a través de la genealogía. Así que por eso tiene que aparecer. Génesis capítulo 5. Y algún comentario. Y el número en el verso 5 de Hebreos 11. Así que hay 3 versos en el Antiguo Testamento y 2 versos en el Nuevo Testamento. Pero si contamos las palabras, encontramos que hay en el Nuevo Testamento 51 palabras y 51 palabras en el Antiguo y 90 palabras en el Nuevo Testamento. Esto es interesante porque era un hombre fue un hombre importante. Verso 20. Y fueron todos los días de Jared 972 años y ¿se retiró? No. Dice aquí, y murió. Y vivió Enoc 75 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero ahora algo sucedió porque el deseo de caminar con su Creador, el único evento que podemos saber que comenzó es el nacimiento de un niño. Principalmente ustedes ven cuando nace un niño y le damos a crecer, deseamos ayudarle en su crecimiento en una forma espiritual, y luego pensamos,
inmediatamente exclamamos, oh, esto es importante, el ambiente que va a crecer mi niño, estos son los valores a los que va a estar expuesto. Yo creo que me lo voy a llevar a la iglesia y poner a este niño en la escuela dominical. Ten mucho cuidado. No puedes transmitir o pasar a tu hijo lo que tú no tienes. Primero, tú tienes que tener una relación personal con Jesucristo, porque si simplemente deseas que otros eduquen a tu niño, lo único que lo vas a causar es amargura a tus niños. Pero caminó 300 días con Dios. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Todos los demás dice, y murió, y murió, y murió. Cuando menciona Enoc, Enoc no murió, sino que aquí dice que desapareció porque lo llevó Dios. En el capítulo 11 de Hebreos dice, por fe, Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó para que no viera muerte. Fue transportado, fue transferido. No es que simplemente, sí, así sucedió, estuvo aquí, de repente estaba en la presencia de Dios. Es un retrato de el rapto. La Biblia habla de el rapto, que el rapto tomará lugar, 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando el Señor vendrá por su iglesia, y los que estarán vivos serán transportados, serán llevados a la presencia de Dios de un instante a otro. Esto se le llama el rapto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Imagínense la aseguranza que lo mantuvo por todos esos años. Es el hombre que vivió más años en la Biblia, 969 años. Pero también dice aquí que también murió. Ahora debemos de entender algo. En el libro de Judas, se los voy a explicar rápidamente. Enoc proclamó juicio y profetizó juicio para su generación. Les predicó de un juicio que vendría. ¿Cómo lo hizo? Lo único que me puedo imaginar es que en el nombre de su hijo Matusalén. Esto se puede traducir, dice, se puede traducir cuando muera será enviado. También se puede decir, también su muerte nos traerá. O sea, cuando sea muerto nos traerá. Si hacemos la cronología desde que nació hasta que murió, al tiempo del diluvio, nos damos cuenta que el año que murió Matusalén fue el día que comenzó el gran diluvio. ¿Quién puede llamar a su hijo cuando muera será enviado? ¿Qué clase de nombre es eso? O sea que pronunciará juicio. El juicio que vendrá. Dice, cuando caminas con Dios 365 años, Dios te va a revelar algo, que fue lo que le reveló a Enoc. Que esto puede hacer a sus padres sentirse inquietos cuando este niño le da un catarro, o los vecinos ven que el niño tiene un catarro, le regalan vitaminas para que nada le suceda a este niño. Verso 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijos, y fueron todos los días de Lamec 767 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Chem y a Jefat.
Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias porque aquí vemos que esta generación te supo adorar. Aún pudieron encontrar el nombre de Yahvé, o sea, el yo soy, y lo hicieron por fe. Entonces, en el capítulo 5 vemos dos nombres que están escritos y que están en el Salón de la Fama en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Uno de ellos es Noé y el otro es... Eso es un gran ejemplo para nosotros de vivir en tu presencia en medio de esta generación maligna que no te honra. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos ayudar a nuestros niños a crecer adorándote, que podamos percibir lo maligno de los días en que vivimos. Padre, estamos tan agradecidos de que a través de la historia hemos podido ver el cumplimiento de la promesa, la venida del Mesías. Padre, te pedimos ahora por aquellos que necesitan ser confortados. Padre, te pedimos que les garantices salud, paz. Padre, te doy gracias por esta hermosa congregación que te ama y que tú los amas. Premialos con la paz y lo bueno que tú sabes dar. Bendice sus vidas. Llénalos con una sensación de anticipación. En el nombre de Jesús. Amén.